Oh sí, cuando se trata de comparar el anime y la novela de cualquier serie japonesa, podemos encontrar muchas discrepancias, escenas eliminadas y diálogos omitidos. Principalmente esto se debe al famoso 24×12, es decir, 12 capítulos de 24 minutos. Con esa limitación de tiempo nunca son capaces de seguir fielmente la obra principal. Pero no te preocupes, este servidor se ha encargado de compararlas y así traerte este video, en donde te diré los principales contrastes que tienen ambas fuentes de la serie Kimi to Boku no Saigo no Senju. Aunque ya estaba siendo bastante olvidada dentro del canal, decidí volverla a traer a colación. ¿Por qué? Porque el Rey Cell está a punto de nacer. Pero eso será historia para un futuro cercano. Por ahora, vamos a enfocarnos en este anime en cuestión, pues la novela decidió ocultar en sus anales de los textos una escena en donde se demuestra que Alice no dejó dormir a Isuka durante toda la noche previa antes de la batalla con el brujo Salinger. ¡Ay! Ustedes no saben cuánto me estoy arriesgando al poner estos títulos. No son mentiras, son verdades. Incluso voy a ponerte el fragmento de la novela en el video para que puedas leerlo junto a mí y darte cuenta que es cierto. Pero es que cuando pongo estos títulos estoy rozando el límite de entre la monetización y la desmonetización, en el que uno dice me gusta la adrenalina y vivo al límite. Pero bueno, me estoy desviando bastante. Por ahora, vámonos directamente a los textos sagrados, al libro divino conocido como la novela. El contexto de la escena. Esto se sitúa justo después de haber derrotado a Salinger y Isuka se encontraba en el auto pensando que se encontraba bastante cansado, pero no era capaz de pensar el motivo o la razón del por qué. Aunque la batalla contra el brujo Salinger fue bastante difícil y efectivamente no salió completamente ileso, eso no bastaba para eliminar toda su estamina. Recordando los eventos pasados que habían ocurrido en los últimos días, llega una escena en su mente, la cual es la justificación y la razón clara del por qué estaba tan agotado en este momento. Los escritos rezan lo siguiente: aunque dijo eso, hacía tiempo que no se sentía tan cansado. Cuando pensó en ello, al principio pensó que podría deberse a su batalla con Salinger, pero cuando se trataban de batallas importantes, había habido otra que había sido mucho más extenuante físicamente. ¿Qué más podría ser? Un cierto evento flotó en su mente. ¡Ey, Isuka! Déjalo ya, eso hace cosquillas. Oye, ¿dónde crees que estás tocando? Oye, no puedes huir, te tengo. Fue la noche que Isuka pasó como prisionero. Desde la sala de estar, Isuka escuchó a Alice murmurar mientras ella dormía en su habitación. Sus suspiros eran ligeramente apasionados. Además, ella seguía repitiendo: no eres como esperaba. Durante la noche. ¿Cómo se suponía que no le iba a molestar esa frase misteriosamente sugerente? ¿Qué podría haber querido decir? ¿Qué era tan inesperado en él? ¿Y por qué lo estaba disfrutando tanto? Estaba tan consumido por la curiosidad que no había podido relajarse en lo absoluto. Esto no es clickbait. De verdad esto fue lo que pasó, las novelas lo dicen. Isuka no pudo dormir esa noche debido a los balbuceos que Alice estaba diciendo. Parece ser que se estaba sosteniendo ciertos sueños un tanto eróticos con nuestro querido, amado protagonista soldado imperial. Pero bueno, me pregunto tú qué estabas pensando cuando miraste la miniatura de este video. ¡Marrano-kun, te pillé! Bueno, pongámonos serios de nuevo. Lo que acabas de escuchar es solo una de las tantas diferencias que tiene el anime con su novela ligera. Pero no te preocupes, si te gustó este contenido, por favor acompáñame, pues a lo largo de todo este video te daré todas las curiosidades que han salido al contrastar estas dos fuentes. Así que sin más dilaciones, empecemos con la número 1. La naturaleza de el demonio Salinger. Realmente, su habilidad o su espíritu astral se llama Water Mirror, espejo de agua, el cual se encarga de, como su nombre lo dice, copiar las naturalezas de los espectros que su anfitrión arrebate. Por cierto,
Salinger tiene la capacidad de robar espíritus astrales, pero no en su totalidad, solamente el 50% de su poder. No es capaz de despojar completamente al usuario del espíritu astral, solamente hasta la mitad de su potencial y reflejarla en la misma medida. Aún así, debido a su gran colección de hechizos y habilidades, se las ha logrado para escalar hacia el ápice de los magos astrales. Número 2. Este es un pequeñísimo diálogo omitido, una cosita de nada, solo para rellenar. Cuando Iska le había propuesto esa promesa a Rin de que, a cambio de que él derrotara al brujo Salinger, esta no debería perseguirlo ni a él ni a su grupo hasta que lograran cruzar la frontera. Rin no quiso contestar a eso y luego Iska mencionó que supuso que ella aceptó. Eso fue lo que mostró el anime, pero en la novela se saltaron un pequeño diálogo y fue la protesta que ella había lanzado. Gritó con todos sus saberes que efectivamente ella no había prometido nada e incluso si él lo derrotaba no garantizaba aceptar ese contrato pues no había manifestado su voluntad. Pero aún así, solamente estaba fanfarroneando porque Iska pudo percibir en su lenguaje corporal y en sus expresiones que de verdad estaba aceptando la proposición del soldado imperial. Número 3. El diálogo de Salinger con Iska antes de empezar su combate era ligeramente diferente, pues él, al ver de que el muchacho había logrado bloquear 2 veces sus ataques de expansión sonora, estaba impresionado. De hecho, le pareció bastante inusual que un ser humano, el cual no podía utilizar haces astrales, podrían resistir esos ataques. Entonces dijo de que esto era un milagro, pero si él lograba sobrevivir por tercera vez a alguno de sus ataques, lo reconocería como un creador de milagros, un forjador de destinos. En pocas palabras, le estaba empezando a dar más mérito y crédito a la habilidad sobrehumana de Iska. Número 4. La tercera habilidad que Salinger invocó en esta pelea no fue una explosión con su chasquido, fue una granada de gravedad y esta, según la novela, fue partida en 2 por la espada negra de Iska. La función de este hechizo era hacer un campo gravitatorio para que todos los objetos circundantes se atrayeran entre sí y formaran una prisión y además aplastaran a su objetivo. Algo parecido como al Shinra Tensei de Naruto cuando utilizan esa prisión de escombros. Bueno, el asunto fue que Iska no le esquivó saltando, sino que con precisión milimétrica, como si fuera una máquina, destruyó el núcleo de la gravedad y antes de que esta funcionara fue desactivada. Número 5. En el momento en el que Iska se abalanza sobre Salinger a una velocidad sobrehumana y caso lo corta, aparece una barrera de viento. Pero el anime no da una buena explicación sobre este acontecimiento, pues aquí se refleja bastante el tipo de personalidad que tiene el demonio Salinger. Puede que por fuera pareciera un tipo bastante confiado y arrogante, pero la realidad no podría ser más diferente. En su ser, dentro de su mente, él era una persona precavida y calculadora, serena. Esta magia no pudo haber sido activada solo por obra de casualidad, sino que él la tenía siempre activada en forma de precaución por si acaso algo malo salía. Es decir, de que él, a pesar de que se sentía superior, nunca bajaba la guardia, y cuando Iska trató de cortarlo, el hechizo se activó automáticamente porque había sido invocado de antemano. La fuerza de Salinger no radica en sus espíritus, sino en su agudeza mental. Número 6. El hechizo de invocar magma del suelo es uno de los más complejos realmente, pues este consiste en evocar tu voluntad mágica a el núcleo de la tierra, provocando así que los depósitos de magma del subsuelo se alteren y broten en una dirección determinada, un hechizo de tierra de alto nivel que solamente un pura sangre podría hacer. Pero como ya te dije antes, Salinger tiene la habilidad de robar el poder de los usuarios a quien él ataca. Entonces, robándole la mitad de la fuerza a un usuario pura sangre podría evocar sus mismas habilidades, pero en mitad de rendimiento. Número 7. ¿Recuerdan que era Risa quien se encontraba dentro de este traje de fibra metálica enfrentándose con Alice? Pues bueno, esto es un dato, un plus que solo aparece en la novela. Era la misma Risa quien la había enfrentado capítulos anteriores en el campamento. Situémonos varios
tandas atrás, varios volúmenes. El momento en el que Alice estaba tan desesperada por encontrar a Iska en el campo de batalla, va directamente a la base de la enemiga y no la encuentra, solo encuentra al sujeto con el traje metálico. Él no era el verdadero sin nombre, sino que era esta misma Risa, la cual estaba disfrazada para tratar de engañar a su enemigo. Número 8. De hecho, la pelea entre Alice contra el discípulo santo sin nombre no terminó ahí. El papel del actual Nameless era detener a Alice para que ella no pudiera intervenir en la destrucción de Salinger. Y para este trabajo tenía una increíble ventaja, y era el terreno en donde estaban combatiendo. Como él había activado la invisibilidad, Alice no podía bajar la guardia, no sabía exactamente en dónde estaba ese maldito. Entonces, lo único que les quedaba era esperar a que él realizara su primer movimiento. Pero hasta entonces ella no se podría mover. Podría realizar un ataque omnidireccional, utilizar la gran calamidad de hielo para atraparlo en cualquier parte de donde se encuentre. Pero debido a que se encontraban en su propia tierra, en la soberanía, si utilizara su habilidad más poderosa, posiblemente los habitantes de este lugar también se verían afectados. Y eso sería una desgracia para la nación del imperio. Mierda, la cagué, esto no es el imperio, esta es la casa imperial, es que sus nombres son muy parecidos. Número 9. Metamos todas estas curiosidades en una sola. Cuando Iska detectó el fuego que congelaba, su instinto le dijo que si esa llama tocaba la tierra, esto se convertiría en un infierno. Podía sentir que pasaría exactamente lo mismo que cuando Alice invocaba la gran calamidad de hielo. No podía permitirlo. Entonces, primero le dijo a Rin que tomara refugio y después fue conscientemente a destruir el equilibrio entre esas dos fuerzas. Tratar de encontrarle lógica a lo que iba a pasar era absurdo, pues esa magia desafiaba las leyes de la física. Pero aún así, no se quedó atrás. Saltó hacia adelante y con su espada partió aquella nebulosa. Su hoja fue capaz de destruir la magia de hielo y con esa la utilizó para congelarse y protegerse de la explosión térmica que estaba a punto de suceder. Pero bueno, ¿cómo es que le hizo Iska para sobrevivir realmente? Él, para poder aguantar esa cantidad de energía calórica, tuvo que congelar hasta la última célula de su cuerpo, básicamente convertirse en una estatua completa. Pero para poder reanimarse luego de aguantar la explosión y el calor, debería enviar y calcular su trayectoria de caída hacia una de las granadas de fuego incendiarias que había puesto el imperio para prenderle fuego al pabellón de la cárcel. Tenía que así pasar unos cuantos instantes, quizás varios segundos, hasta que el fuego derritiera el hielo que estaba en su cuerpo y le permitiera volver a respirar. Ese era el loco plan de Iska, tan alocado y tan poco cuerdo que cuando el mismo Salinger le encontró la explicación a cómo había sobrevivido, sintió miedo, terror. Aunque habían varios enemigos en el pasado que lo habían desafiado y habían resistido uno de sus ataques más poderosos, nunca había conocido a un hombre con tales agallas y tan falta de cordura. De hecho, esa técnica estaba diseñada para incluso lastimar a los dragones que habitaban en los territorios inexplorados del mundo, y un simple ser humano lo había resistido. Por primera vez en su vida sintió miedo en su espalda, en su espina dorsal. Un solo error de cálculo y él moriría o congelado o calcinado. Pero realmente Iska no tenía motivos para dudar y ejecutó su plan sin la menor vacilación. Número 10. Aquella magia combinando tres elementos, viento, tierra y relámpago, tenía la siguiente característica para hacer daño. El viento se aceleraba de acelerar las partículas de tierra flotando en el mismo, haciendo que los pequeños guijarros de roca se convirtieran en proyectiles a alta velocidad. En pocas palabras, era una lluvia de balas, literalmente. Estar expuesto a esta durante unos segundos y te convertirías en un alfiliteadero, un hueco, un saco de carne lleno de agujeros. Pero Rin, para evitarlo, invocó su golem y protegió a Iska. Ella simplemente había levantado un pequeño escudo para protegerse consigo misma. Número 11. Congelar un relámpago no es fácil. Es más, posiblemente esta fue la primera vez en la historia de la Casa Imperial que algo similar ocurre.
un frío tan potente y tan poderoso capaz de detener el viento, la roca danzante y la misma electricidad. La calamidad de hielo. Cuando Salinger vio esa potencia quedó abrumado al ver tal poder. Antes se había enfrentado a usuarios poderosos, pero era la primera vez que presenciaba un acto de tales características y semejanzas. Número 12. Salinger había evocado dos espadas en su mano, la correlación del yin y el yang, pero cuando Iska fue a enfrentarlo le valía huevo el poder de esas espadas, pues el muchacho ya se encontraba en su rango, y sin importar la habilidad que el conjuro que esté evocando, no serían capaces de resistir las espadas que cortan la magia. Y ahora bien, lo que es realmente resaltante de la escena es cuando Salinger estaba cayendo hacia el abismo. Él no escapó. Bueno, sí escapó, pero la gente cree que no escapó. Cayó con una altura de 4 pisos y, según la novela, aterrizó de cabeza en el suelo. Las personas que estaban encargadas de patrullar el área pensaron que el demonio había sido derrotado y este tendría que ser trasladado a una instalación con mejores equipamientos para poder mantenerlo sellado. Pero la realidad es otra. Salinger, cuando estaba cayendo, activó una magia de suplantación. En pocas palabras, formó un doble de sí mismo para que la gente pensara de que era él mientras él se escabullía y escapaba. Número 13. Según los reportes oficiales, fue Alice quien derrotó a Salinger y lo logró inmovilizar. Pero realmente en la historia jamás se aparece que Iska lo haya derrotado. En pocas palabras, en los reportes que se le dio a la corona su nombre no aparece. Pero por un momento Alice se quedó pensando, ¿qué clase de cara pondría mi mamá si se enterara que fue un guerrero del imperio, un espadachín, un soldado raso, quien se encargó de nuestra mayor calamidad? Sin duda alguna sería algo que la gente no sabría exactamente qué pensar al respecto. Número 14. Los trajes de fibra metálica experimental. Bueno, la historia detrás de estos trajes es la siguiente. Un día, el Imperio bien cachondo dijo lo siguiente: dejemos de entrenar soldados de élite y construyamos nuestros propios autómatas artificiales. Entonces, se pusieron en plan de desarrollar una especie de armadura que cuando los soldados se la ponieran, desarrollaran fuerza hercúlea y resistencia sobrehumana. Básicamente, super soldados. Sin embargo, Risha estaba diciendo de que utilizarlos es bastante inconveniente, pues al activarse generan tanto calor que a menos que tengas un cuerpo fuerte, no serías capaz de usarlo por más de un minuto. Es como si, metiéndonos al mundo de los videojuegos, le metieras a un gordo videojugador un traje de un Spartan de Halo. Básicamente lo mata dentro por la presión. Risha mencionó de que el experimento aún no estaba completo y necesitarían por lo menos 10 años más en poder finalizarlo y perfeccionarlo. Número 15. Y como último dato para finalizar con broche de oro, vimos a la hermana menor de Alice, la princesa, espiando la conversación de su hermana. Sin embargo, esto tiene una explicación un poco más profunda, pues ella estaba en un futuro. Bueno, no es tan sencillo como lo que acabo de decir. Ella tiene la habilidad de rastrear recuerdos del pasado. En pocas palabras, si alguna palabra fue dicha, ella, con su magia, es capaz de rastrearla a través del tiempo. Por eso, ningún secreto funcionaba con esta bruja. Por más personas que mintieran, siempre y cuando ellos en algún momento lo pronunciaran, con su magia sería capaz de detectarlo y saberlo. Incluso, de vez en cuando, escuchaba a su hermana murmurar aquel nombre, Iska, y esto fue lo que la llamó bastante la atención. Y bueno, señores, ese fue el video de Kimi no Boku no Saigo no Senjo. Kimi no Boku no Saigo no Senjo. Uy, sí, lo dije bien. Espero que te haya gustado. El nombre de este servidor es El Señor Mikael. Y no olvides suscribirte a mi Instagram. Por favor, ayúdame con ese gran poder. Sin más que agregar, te deseo una feliz noche. Adiós.